Isaac Vidal, aquí el responsable de turismo, el director de turismo de Elche. Bueno, Isaac, es un gran proyecto que has comenzado aquí en Elche y te quería preguntar tus planes para emprender, para ser emprendedor y proyectos nuevos de Elche. ¿Qué proyectos tienes ahí? Pues tengo muchos proyectos, es difícil podértelo resumir en 4 minutos, que es lo que dura esta entrevista. Pero básicamente, si tuviese que decir cuatro grandes áreas de trabajo o áreas de gestión, diría: primero, posicionamiento de marca y segmentación de productos. Es decir, Elche tiene una propuesta mucho más versátil y mucho más potente que lo que hasta ahora se ha ido vendiendo. Elche no es solo el palmeral o el misterio. Elche es una propuesta relacionada con la naturaleza, con la playa, con experiencias atractivas que pueden llegar a ser muy competitivas en el mercado turístico a nivel nacional, y tenemos que explorar ese camino. Por otro lado, estamos hablando de una ciudad que tradicionalmente ha sido industrial y no tiene sentido tratar de o fijarse un objetivo de transformación de una ciudad industrial a una ciudad turística en tan poco tiempo. Por tanto, hay que hacer una labor de cocción a fuego lento de esa sensibilidad turística, de ir construyendo un ciudadano ilicitano que se convierta en un anfitrión y en un ciudadano ilicitano que vea una oportunidad de negocio en el turismo y empiece a apostar por emprender en turismo. Y vamos a estar ahí en alentar esas iniciativas de emprendeduría turística en el plano de la prospección de mercado, en el plano de la consolidación del negocio y en el plano de la comercialización del negocio, del potencial negocio turístico. Y por último, la tercera pata, yo creo que la más importante es la de crear industria turística en torno a nuestra propuesta de ciudad. Vender turismo es vender industria, es vender empleo, es vender bienestar, y para eso tienen que pasar cosas en Elche. Tiene que, primero, haber un compromiso institucional, que lo hay sin duda, de poner Elche en el mapa, de apostar, de situar Elche en el mercado turístico nacional, pero tiene que acompañarse de una iniciativa privada que convierta al final Elche en un catálogo de experiencias que se puedan consumir. Es decir, por ejemplo, el palmeral está muy bien, pero tenemos que explorar fórmulas de aprovechar el palmeral y de capitalizar industria en torno a él, es decir, de que se creen empresas que aprovechen esto desde el punto de vista del ocio, desde el punto de vista del turismo, y que eso genere empleo y mejore nuestra oferta turística de la ciudad, ¿no? Entonces, en esas 3 líneas: posicionamiento de marca, marketing, comunicación, sensibilización del ciudadano ilicitano de que Elche, de que turismo es bienestar, y apoyo a la emprendeduría para que se genere empresa, y por otro lado, construcción de producto turístico. Convertir Elche en producción de turismo, no solamente turismo contemplativo, no, turismo consumible. Esos serían los 3 grandes retos. Isaac, no tengo ni un poco la duda que Elche dentro de poco va a ser una referencia en la Costa Blanca y también aquí en Alicante. Te quería preguntar, como tú eres muy gran profesional, como te conocemos, en redes sociales, en video marketing, online marketing, en todo esto, en toda la comunidad valenciana, tu nombre suena. Sí. ¿Qué plan tienes ahí también para 2.0, video marketing, aquí para Elche? Bien, básicamente toda la estrategia online tiene que pivotar en un portal. Nosotros estamos trabajando ahora en el diseño y en el desarrollo de un portal que va a trabajar bajo la marca visitelche.com, que va a ser nuestra marca online, la marca de la oficina que va a gestionar el turismo en la ciudad. Obviamente va a ser un portal que esté muy orientado a la inteligencia colectiva, a la web 2.0, en el que vamos a preocuparnos no solamente de contar a nivel institucional lo que es la ciudad, sino nos vamos a preocupar sobre todo de cómo cuentan lo que es la ciudad y las experiencias de la ciudad nuestros clientes, porque hoy en día las marcas tienen cada vez menos credibilidad. Las empresas tienen que descorporativizar su mensaje y humanizarlo. ¿Y cómo se humanizan los mensajes? Pues dándole protagonismo a los verdaderos protagonistas del turismo, que son los que viven la experiencia. Por tanto, va a ser un portal eminentemente social. Pero también vamos a tener mucho esfuerzo en situarlo, en posicionarlo en los buscadores, en llevar a cabo estrategias de social media, estrategias de SEO y estrategias de SEM, para que al final sea nuestra página, nuestro portal,
el que tenga mayor capacidad de impacto en los buscadores, en Google y en redes sociales. Y detrás de la estrategia de creación del portal visitelche.com, obviamente va a haber una reconfiguración del organigrama y una reorientación de los recursos que hasta el momento estaban orientados a otras cosas y que ahora vamos a ir situando cada vez más en el marketing online, que como decía antes, se cristaliza en Visitelche, o se va a cristalizar en visitelche.com, un portal eminentemente social y